Era editorial de ayer y quiero resumirlo en 2 segundos, los dichos de Laclau. Laclau dijo algo así que esto es la manifestación de una Argentina que deja de existir. Me preocupa porque no son nada más que dichos, son dichos por aquel que es un consejero relevante del gobierno de turno. Son dichos / consejos destinados particularmente a influir. Entonces no quedan en la sola teoría. Y mi pregunta es, ¿a partir de cuándo la ideología se vuelve un crimen? Digo, cuando las ideas son abrazadas por el poder de turno para extralimitarse, para ir en contra de un sector de la sociedad y en confesión del propio Ernesto Laclau, para que deje de existir, porque no es que va a dejar de existir por sí mismo espasmódicamente. El plan corresponde que esta clase media deje de existir y vamos contra ella. Esto tiene un montón de vertientes que las vamos a ir analizando durante el programa. Yo elijo ahora destacar alguna. Primero, lo decíamos en el programa de José Venegas esta mañana. El 8N es muchas cosas, a partir de ahora es también un acto de legítima defensa. De esa parte de la sociedad a la que le dicen tiene que dejar de existir. No que solo describen dejar de existir, sino que desean deje de existir. Y por otro lado nos obliga a empezar a tomar posición y a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Es más un crimen que una sola ideología. Sobre esto tendrán que ser preguntados todos los actores de la política, oficialistas, opositores, y de la respuesta que den va a depender la consideración que tengamos de ellos respecto de si entienden este nuevo paradigma o no lo entienden, ¿sí? Porque, y esto a propósito de la oposición, es muy sólida en describir a los aplaudidores de este gobierno como funcionales al gobierno, incluso con responsabilidad política. Yo agregaría, no solamente los aplaudidores, también los que hacen pucheritos son funcionales a este gobierno. Y lo que ha pasado es que ha habido una oposición que solamente hace pucherito. Necesita de aplaudidores y necesita de gente que pucheree para existir. Si puchereas, no estás cumpliendo tu rol, sino que estás siendo funcional. Por último, ¿qué es la democracia? La democracia es muchas cosas, hay muchas definiciones, es las elecciones, pero es mucho más. Es la cabal vigencia de los derechos, sobre todo de los derechos individuales, y es también la limitación del poder de turno. Si la manifestación ante las autoridades, si el salir a incluso protestar es un derecho amparado por la Constitución Nacional, el movimiento de hoy es pura democracia. Y sepámoslo de cara a las acusaciones que van a venir. Lo que estamos haciendo es enteramente democracia. Es más democracia de las que los sedicentes democráticos hacen. Así que estemos tranquilos con eso. Y el cambio de paradigma, Sofi, lo charlamos tranquilos después, pero me parece que es un poco el asunto. Es decir, empieza a aparecer en el escenario político una ciudadanía que no tiene por qué correr a partidizarse. Eso nos tiene que dar serenidad, pero por otro lado nos tiene que ubicar del lugar del que trabaja arduamente para construir desde su sitio la República. Y su sitio es, nos decía Kovadlov, es una ciudadanía que quiere salir de la calle. Y yo le proponía, sí, tiene que salir de la calle, pero no puede volver a la casa. Entonces, esa ciudadanía debe sostenerse en ese lugar intermedio entre la calle y la casa, es decir, plenamente involucrado, lúcidamente involucrado con lo que pasa, básicamente para limitar. Y este es el nuevo paradigma, y quien no lo entienda, bueno, estará fuera del nuevo paradigma. Ya pasando a otro de los puntos que vos destacabas. Los varios hoy. Sí, de los varios. Pensaba, en la movilización de hoy como una expresión de democracia directa cuando fallaron los canales de representación. Absolutamente. Pero después vos planteabas que esta ciudadanía activa tiene que buscar formas de construir la república. Pero la realidad es que hoy por hoy no existen o no hay tantos canales para que esa democracia directa se mantenga, porque todo nuestro sistema es ante todo una protesta. Mira, un poco Kovadlov traía a colación la nota de hoy que fue muy difundida en los medios de Pañi, de Carlos Pañi en La Nación, porque él dice, lo otro es pura descripción de la realidad de las redes sociales,
que, a diferencia de 2001, el eslogan, el leitmotiv, no es que se vayan todos, sino que aparezca alguno. Y a mí me parece absolutamente errado el diagnóstico. Lo que vos decías de no busquemos un Capriles, seamos todos un Capriles. Que aparezca es lo mismo que deposito en esta persona todas las esperanzas, juego a que estoy firmando un contrato representado, representante, pero en realidad me olvido y lo dejo a él. Creo que con la responsabilidad de hacer lo que yo no quiero, pero en realidad viviendo de los privilegios que ese mirar para otro lado le habilitan. Entonces, para mí, lo que tiene que ser hoy es, aparecimos nosotros, aparecimos los ciudadanos en el escenario político, que aparezcamos todos, no que aparezca alguno, porque ese alguno será empoderado de la misma manera que lo fue Cristina Fernández de Kirchner, o antes Néstor, o antes otros, y se volverá Cristina Fernández de Kirchner, o Néstor, o alguno de los otros, pasado una determinada cantidad de años. Sí, es cierto, el tema es que creo que nos cuesta a nosotros ver en algo multitudinario, o sea, si no hay algo que se concentra en una persona o en un partido, nos cuesta verlo como algo con sustento, digamos. La tarea nuestra no es partidaria, no es partidaria. Ahora, si nosotros cambiamos de esta manera, la política va a encontrar una motivación necesariamente extracorporativa, para poder responder con cambios. Si no, no va a pasar. Para cambiar su mente y adaptarla al nuevo paradigma, porque si no, no va a pasar. Entonces, esa es un poco nuestra función. Y la política encontrará la manera de depurar. Veremos qué pasa con las personas que ahora van empezando a dar sus primeros pasos partidarios, saliendo desde lo enteramente cívico, y bienvenido sea, pero la esperanza, la única esperanza, en los ciudadanos que somos nosotros. Es muy efectista esta frase de participen sin involucrarse en la política desde el lugar donde las cosas pasan, no desde aquel en el que los miramos. Ahora, ese reconocer que hay un lugar que es la política desde el cual no se solucionan ni pasan los problemas y no se miran, es gravísimo, porque estoy pagando para que miren. Estaba pensando que... Ese es el punto flojo. Sí. Estamos legitimando la inacción de la política. Eso tampoco. No, que vuelvo un poquito para atrás. Con esto vos decías, no todos son Bergman. En muchos casos, no sé si estoy concediendo demasiado, pero a los políticos, pero digo, quizá comprenden el mensaje que está dando la ciudadanía, pero no saben qué hacer con él. Bueno, entonces renuncia a tu banca porque te superó la realidad. Puede ser. A mí me parece que, es más, la comprensión más genuina sería, señores, no he cumplido mi papel. Es más, sería, señores, mi vida política se frustró. Esa es la comprensión más cabal. No se la podés pedir a todo el mundo, pero si alguien comprendiera visceralmente, con sus fibras, el asunto, realmente tendría que llegarle el mensaje de que aquello a lo que dedicó su vida se frustró. Sí, pero siempre se puede también atribuir esa frustración no solo a dificultades propias, sino a fallas, digamos, de toda la clase política como un equipo, digamos. Como cada político individual también pertenece, ¿no? O sea, o a un bloque, a un partido. Él puede decir, bueno, yo fallé, pero también falló todo mi equipo. Entonces, digo, pedir una confesión, un reconocimiento de esos, bueno, más allá de que me parece algo irreal en Argentina. Claro, no, pero es que yo lo creo profundamente porque hay gente que ha puesto su vida al servicio de la vorágine que significa la política, no al servicio de la política. La pone al servicio de dos cosas. Uno es los beneficios de pertenecer, las llaves de acceso, los privilegios, el club de los privilegios. Y el otro es la vorágine cotidiana. Hago, voy, vengo, tengo un mitin, qué sé yo, que en definitiva es lo que mucha gente necesita para no encontrarse consigo misma. Yo solo estoy pagando. Ninguna de esas dos cosas me alcanzan para decir que su paso por la política haya sido eficiente o haya aportado algo a la República. En todo caso es ese contubernio entre una ciudadanía que elige dar y no monitorear durante el transcurso del mandato y, bueno, un político que lo aprovecha y juega. Es un poco eso.
quizá el político que está menos expuesto y menos metido en esta, ¿cómo lo podemos llamar? Por eso la avanzada de experiencias ciudadanas en la política es lo que yo propongo como método a auscultar en los vivos de la Pepa que viene. Vamos a ponernos a trabajar sobre quienes han tenido una trayectoria más sólida. Es el caso de Laura Alonso, por ejemplo, que viene por Ciudadano. Somos muy críticos de su experiencia política. Bueno, es el caso de Berman, lo escuchamos hoy. Es el caso de Pucheta, la escuchamos antes de ayer. Claro, pero entonces es el caso de la expresidente de, ¿cómo se llama?, que nosotros organizamos con ellos el evento de la OEA. La otra... Estoy perdida. Bueno, Conciencia. La presidenta de Conciencia. Sí, sí. Bueno, hay que hablar con ella, a ver cómo está viviendo su paso por la política, ¿no? Para ver si sirven como experiencia. Bueno, claro, pero... No para regalarles son, nada, ni subirlas a un pedestal. Son políticos que vienen de la sociedad civil. Para ver si cumplen la ley de olvidarse de todo desde el momento que llegan o no. Pero el camino de ellos fue partidizarse y llegar fue a la política. O sea, es que el camino de algunos lo tiene que ser necesariamente. Pero no tenemos que creer que ahí desemboca la ciudadanía. La ciudadanía o que ahí es se otra acaba cosa. el La ciudadanía es otra control. Cosa. Es más, te diría, la ciudadanía no es un modo de ser lo público, es un modo de ser lo privado. Es decir, quien no hizo una opción por lo público y vive su vida privada no puede renunciar a involucrarse en lo público de cierta manera. Porque cuando uno le dice ciudadanía es igual a que termines candidateándote en un partido político, bueno, asustás o despertás las peores pasiones. Entonces, la verdad es que quédate tranquilo. Y es interesante, Berman dijo también algo así como que la política no cuenta con que el ciudadano se involucre. No. O distinto. no cuenta con que el ciudadano se despierte. Cuenta con que no se involucre, peor es más todavía, grave. Peor claro, todavía. Por eso lo decíamos ayer. Cambiemos, que deja a toda una clase política sin agua en la que nadar. Cambiemos. Esto es, bueno, viste estas cuestiones de por ejemplo, lo que está pasando en Palestina, que juegan mucho con esta idea de esconder un elefante en una manada de elefantes y que conciben a la sociedad como el agua en la cual esconden, bueno, en su caso, acá al revés, vaciemos la pileta de agua, que es, tomemos la responsabilidad que nos cabe como ciudadanos.